Bienvenidos, muchachos y señoritas. Soy David Dávila y en esta ocasión vamos a tener una sesión de lenguaje. Vamos a desarrollar el tema del verbo, sus accidentes y su clasificación. Entonces, les comparto la pantalla para que podamos comenzar. Veamos. Déjame acomodar mis herramientas virtuales. Y aquí estamos. A ver, accidentes y clasificación. Primero, sobre el verbo es importante entender que el verbo es una de las categorías más complicadas del castellano. ¿Por qué? Porque es una categoría muy variable. Cambia en género, persona, número. Bueno, cambia en número, persona, modo, aspecto y tiempo, ¿no? En género no cambia. En género cambia el sustantivo, el determinante. Entonces, entre estas cinco combinaciones, ¿no? Y todas sus variantes, por ejemplo, el tiempo, pasado, presente, futuro, el número singular y plural, el modo indicativo, subjuntivo, imperativo, esto hace que el verbo tenga muchas variaciones, muchas formas. Ahora, en los exámenes de admisión, lo que nos van a pedir es básicamente dos de sus accidentes, que es modo y aspecto. Y es justamente allí donde se dan los mayores problemas y es donde se cometen algunos errores. Así que vamos a tratar de asegurarnos de que no te pase a ti. Sobre el modo primero. El modo se refiere a la actitud del hablante con respecto a lo que está informando en cuanto al uso del verbo. Entonces, tenemos tres modos, como te decía, ¿no? Vamos a trabajar un poquito en orden, vamos a tratar de darle cierta secuencia, ¿no? Para poder asegurarnos de que no yerres. Y entonces te recomiendo que comiences buscando el modo subjuntivo. Es decir, no importa que la pregunta inquiera sobre el modo indicativo o sobre el modo imperativo, primero voy a asegurarme de que el verbo se encuentre en modo subjuntivo o no se encuentre en modo subjuntivo. Para el modo subjuntivo, lo que vamos a hacer es primero anteponer la expresión ojalá. Ojalá u ojalá que. Anteponemos la expresión ojalá u ojalá que al verbo y si lo acepta es posiblemente subjuntivo. Posiblemente, no lo estoy afirmando, solo posiblemente. Si no lo acepta, no es. Observa, mira, tenemos aquí algunas oraciones y algunos verbos resaltados. Entonces, primero tenemos el verbo ama. Ahí está, el verbo ama. Déjame un momento. Ahí, listo. Aquí está, ama. Ojalá ama, no es posible, ¿sí o no? No se dice ojalá ama. Entonces, este no es subjuntivo. Ojalá espera, tampoco sería ojalá espere, ojalá esperara, menos. Ojalá esperamos, tampoco sería ojalá esperemos, ojalá esperásemos. Ojalá ingresen, mira, ojalá ingresen. Este sí es posiblemente subjuntivo. Entonces, como es posiblemente subjuntivo, vamos al segundo paso. Los modos se relacionan con la actitud del hablante, como hemos dicho. Entonces, el subjuntivo se relaciona con lo que sería la expresión de deseo, duda o posibilidad. El imperativo con lo que es orden y el indicativo con lo que es información. Ahora, el error común que se comete es que muchos estudiantes, al asociar el subjuntivo al deseo o el imperativo a la orden, basta con que ven que la oración expresa orden o que el verbo expresa orden y ya marcan. Entonces, ahí está el error. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte o asegurar la parte gramatical. Asegurar que el verbo para asegurarnos de que el verbo se encuentre en modo subjuntivo, lo que vamos a hacer es agregarle ese ojalá, como estábamos diciendo. Entonces, no me comiences buscando el deseo, la duda, no. Primero comenzamos con agregarle esa partícula al verbo. Y si lo acepta, no marco tampoco, sino que si lo acepta, vamos a leer toda la oración. Y toda la oración tiene que expresar deseo, duda o posibilidad. Entonces, comprobemos. Dice, esperamos que ingresen sin problemas este año, jóvenes. Entonces, el verbo esperamos es el que le aporta la idea de deseo al verbo ingresen. Como ingresen acepta ojalá, puede ser subjuntivo. Y como la oración expresa deseo, entonces bien es subjuntivo. ¿Correcto?
¿Vamos bien? Eso espero. Ahora vamos con el segundo, el imperativo. Para saber si un verbo se encuentra en modo imperativo, primero lo gramatical. No busques orden, no. Primero no. Primero lo gramatical. Primero vamos a comprobar que se encuentre en segunda persona tiempo presente. Eso es lo primero. Entonces veamos. Vamos con el verbo de nuevo. Vamos con los verbos de nuevo. Acá dice ama. ¿Quién? Él o ella, ¿no? Él o ella ama. Eso es tercera persona. No me sirve. Espera tu ingreso en estos meses. ¿Quién? Él o ella espera tu ingreso. Tercera persona no me sirve. Esperamos. ¿Quiénes? Nosotros. Tercera persona no me sirve. Ingresen ya sabemos que es subjuntivo. Así que pasamos al siguiente. Quiero. ¿Quién? Yo. Primera persona no me sirve. Vayas. ¿Quién? Tú. Segunda persona. ¿Pero qué tiempo? Quiero que vayas urgente. Presente, futuro. Este sería futuro, ¿no? No se está dando en este momento. Entonces, tampoco me sirve. Póngase. Ah, mira, póngase. Póngase es segunda persona, ¿no? Tú, usted póngase. Segunda persona de respeto. Y en este momento, dice, su mascarilla en este momento. Entonces, presente. Así que como está en segunda presente, ya eso me da una pista de que es imperativo. Ojo, solo una pista. Aún no estoy seguro de que sea imperativo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De nuevo, vamos a leer toda la oración. ¿Y qué dice la oración? Señor, póngase su mascarilla en este momento. Ah, como la oración, no el verbo solito. La oración expresa orden, ¿no? Porque puede ser orden, mandato, ruego, súplica, cualquier matiz de una orden. Entonces, ahora sí puedo afirmar que es imperativo. Listo. Y el tercer modo es el indicativo. Ahora, recuerda que solo son tres modos: subjuntivo, imperativo e indicativo. Entonces, si ya sé que un verbo no es subjuntivo y no es imperativo, entonces, por obvio defecto, ¿no? Por obvio descarte, es indicativo, ¿ya? Para el indicativo no tenemos una forma fija, ¿no? Pero podemos decir que el indicativo son todos los verbos que restan. Entonces, habíamos dicho que ama no era subjuntivo y tampoco era imperativo. Entonces, indicativo. Espera no es subjuntivo ni imperativo, es indicativo. Comprobemos si es cierto. A ver. Esta vez. Muy bien. Indicativo, indicativo. Ahora, esperamos. No era subjuntivo, tampoco imperativo, es indicativo. Ingresen, habíamos dicho que era subjuntivo. Comprobemos. Efectivamente se cumple. Quiero. Ah, te voy a dar también una recomendación para que seas más rápido. Recuerda que en el examen de admisión necesitamos ganar tiempo. Si tú ves que un verbo termina en O, te aseguro que es indicativo, ¿ya? Porque la O es una terminación típica del indicativo, ¿ya? Solo que tampoco vamos a memorizar todas las terminaciones, ¿no? Pero por lo menos podemos decir que la O es indicativo. Entonces, quiero indicativo y vayas. Actuamos, recuerda, en orden. Primero subjuntivo, luego imperativo y el que sobra. Vayas, ojalá. Ojalá vayas. Mira, sí acepta. Y leo toda la oración. Quiero que vayas urgente a esa academia popular. Quiero que vayas urgente. Quiero. Entonces el verbo quiero le aporta deseo a vayas. Así que sería indicativo y subjuntivo. Comprobemos. Perfecto. Ahora, póngase, habíamos dicho que era imperativo. Muy bien. El otro, vaya. Ojalá vaya. Entonces parece subjuntivo. Leo toda la oración. Que te vaya bien en este viaje, te dijo esa humilde mujer. Que te vaya bien en este viaje. Mira, si expresa deseo. Y el otro es dijo. Dijo termina en O. Entonces indicativo de frente. ¿Listo? Ahora, ten. Ten, ojalá ten. No suena bien. Pero tú, ten, ¿no? Tú, segunda persona presente. Ahora leo toda la oración. Ten piedad de este pueblo, Dios mío. Es una súplica. Recuerda que el imperativo se asocia a orden, ruego, mandato, súplica, cualquier matiz de una orden. Entonces, imperativo. Ayúdame. ¿Quién? Tú. Tú ayúdame, ¿no? Porque ojalá ayúdame no se puede. Entonces tú ayúdame ahora, en este momento, presente.
Entonces parece imperativo. Leo la oración, ayúdame en esta crisis, ¿no? Ten piedad de este pueblo y ayúdame en esta crisis. Entonces sigue manteniendo la idea de súplica. Por lo tanto, ambos son imperativos. Bien, entonces recuerda, la recomendación es que cuando vamos a buscar el modo, lo primero que tienes que hacer es asegurar la parte gramatical. No te fijes primero en la idea de deseo, orden, no. Eso es después. Primero, ojalá más verbo para saber si es subjuntivo. Si lo acepta, compruebo que la oración exprese deseo, o deseo, duda o posibilidad. Después busco si es imperativo, segunda persona presente. Si lo acepta, compruebo que la oración exprese orden, ruego, mandato, súplica, cualquier matiz de una orden. Y por defecto, o los que terminan en O, son indicativos. Ahora pasamos a lo segundo, el aspecto. El aspecto es una variación del significado del verbo con respecto al tiempo. Hay dos tipos de aspecto. El aspecto perfectivo, que te indica una acción concluida, una acción que ya ha terminado, y el aspecto imperfectivo, que te indica una acción que está inconclusa. Entonces, para saber si un verbo se encuentra en aspecto perfectivo o imperfectivo, vamos a darte como recomendación que te fijes más en lo gramatical. Porque lamentablemente, si uno intenta entender los verbos, como que puede tener problemas. Así que, de forma un poco más práctica, lo gramatical. A ver, primero, vas a buscarme solo dos tipos de verbos para saber si es aspecto perfectivo. Observa, vas a buscarme solamente lo que son verbos en tiempo compuesto. A esto se le llama tiempo compuesto. La combinación del verbo haber, auxiliar, más el participio pasivo had, oído, choto, so. Por ejemplo, he ingresado, o había dicho, hubo muerto, habré impreso, habría dirigido. ¿Ya? Toda combinación del verbo haber más el participio pasivo que termina en had, oído, choto, so, es perfectivo. Inmediatamente. Y luego el único verbo de una sola palabra, porque los tiempos compuestos son de dos palabras, el único verbo de una sola palabra que se encuentra en aspecto perfectivo son los verbos que están en pasado. Pero no cualquier pasado, ¿ya? Porque hay varios pasados, sino los pasados que tienen estas terminaciones. Tienes que aprenderte o memorizarte estas terminaciones. O sea, los verbos que terminan en e, pasado, ¿ah? Pasado, como amé, amaste, amó, amamos, amaron, o también los que terminan en perdí, perdiste, perdió, perdimos, perdieron. Entonces, los verbos que se encuentran en pasado, en una palabra, y que tengan estas terminaciones, te aseguro que son perfectivos. Como aquí, lloró. Aquí está, lloró. Entonces, con la terminación o, como puedes darte cuenta. Siempre para que seas más rápido, también podemos decir que si un verbo termina en ia o termina en aba, ¿no? A pesar de que son pasado, serían imperfectivos, ¿ya? Porque eso es cierto. Hay pasados que son perfectos y pasados que son imperfectos. Las abas son imperfectas, recuerda. ¿Ya? Entonces, tenemos esa recomendación. Hagamos la prueba, ¿ya? A ver. Hagamos la prueba. Mira aquí. Primer verbo, viajaría. Viajaría tiene la terminación ia. Es de una palabra, terminación ia. La terminación ia es típico del imperfectivo. Tengo. Tengo es una palabra, un verbo de una sola palabra, pero se encuentra en presente. Y yo necesito que para que sea perfectivo, se haya en pasado. Así que no me sirve, por lo tanto, ambos son imperfectos. Bien. Ahora, estaba lesionado, por eso jugué a medias. Primer verbo, estaba. Me doy inmediatamente cuenta de que termina en aba, y aba, recuerda, es una terminación del imperfectivo. Y el segundo es jugué. Jugué está en pasado. Y tiene la terminación apropiada, que es la e. Recuerda, aquí está, mira. Jugué.
pasado y con terminación apropiada. Entonces debe ser perfectivo. Comprobemos. Muy bien. Y P. Ahora vamos al tercero. El primer verbo, salí. Ah, mira, salí. Está en pasado. Y también la terminación apropiada. Salí. Segundo es quedé. Está en pasado y ya dijimos que la E es una terminación apropiada. Entonces, PP. Ahí está. Ahora vamos al cuarto. El primer verbo es había trabajado. Había trabajado es una perífrasis, la forma tiempo compuesto. Y recuerda lo que dijimos, todo tiempo compuesto es perfectivo. Y el otro es tenía. Ah, tenía, ia. Ia es una terminación típica del imperfecto. Entonces sería pi. Ahí está, como el número, ¿no? En matemática. ¿Y lo ves? Entonces no es complicado, ¿ya? Es cierto que lo ideal es que entienda yo que el tiempo perfecto se asocia a acciones que ya terminaron y el imperfecto a acciones que no han terminado. Pero de forma muy práctica podemos reconocerlo de esa manera. Vamos con lo siguiente, ¿correcto? Ahora, vamos con la clasificación. Primero, la clasificación de los verbos, su clasificación morfológica. Tenemos verbos regulares e irregulares. Cuando hablamos de verbos regulares, estamos hablando de verbos, a ver, donde su raíz, ¿no?, o la flexión no cambia, ¿ya? No cambia ni la raíz ni la flexión. Ah, pero algo importante, lo que no cambia es el sonido. El sonido de la raíz, el sonido de la flexión no debe variar. Y los irregulares son los contrarios, ¿no? Los que sí cambian el sonido de su raíz o el sonido de la flexión. Ahí están. Son los irregulares. Cambia el sonido. Ahora veamos una forma práctica de reconocer si un verbo es regular o irregular. Sencillo, mira, tenemos la oración, ellos reclaman sus derechos. Por favor, sigue las recomendaciones, ¿ya? Vamos a darte unos pasitos para que puedas asegurar que no haya ningún error. Entonces, primero tenemos el verbo reclaman. Lo vamos a llevar a su forma original, ¿no? Al infinitivo. Reclaman viene de reclamar. Luego vamos a borrar ar, er, ir. ¿Para qué? Para obtener la raíz verbal. Y a esa raíz le vamos a agregar la O, que corresponde al yo, a la primera persona del modo indicativo presente. Al yo nomás, no te hagas líos. Entonces, yo reclamo. Mira. ¿La raíz cambió? ¿No cambió, sí o no? Como no cambió, entonces tenemos un verbo regular. Ahora veamos lo contrario. Mira, ese político niega su participación, como lo hacen muchos políticos, ¿no? Cuando los acusan. Entonces, niega viene de negar. A negar le quito ar y me queda neg, ¿no? Que sería la raíz del verbo. A eso le agrego una O. ¿Se dice yo nego? ¿Así? ¿Yo nego? No, no es yo nego, ¿sí o no? Es yo niego. ¿Pero qué noto? Noto que la raíz ha variado. Ha cambiado la E por una I, ¿no? Por una IE, ¿no? Por un dictongo. Entonces, como la raíz cambió, es irregular. Mira, sencillo, ¿ya? Solamente tenemos cuidado, ¿sí?, de que cambie, recuerda, el sonido, ¿ya? El sonido. Es importante eso, porque muchos estudiantes se confunden, por ejemplo, cuando tenemos el verbo dirigir. Dirigimos, a ver, juntos. Dirigir, luego le quito el ir y luego le agrego una O que corresponde al yo, ¿no? Yo dirijo. Ah, algunos dirán, pues, profe, cambió, porque mire, ahora es con J. Claro, cambió, pero lo que ha cambiado no es el sonido, sino la grafía, la letra. Por lo tanto, este también es un verbo regular, ¿correcto? Ahora, para que esta reglita funcione, eso sí, hay excepciones. ¿Cuáles son verbos que son irregulares y donde no voy a realizar estos pasitos? Están los verbos andar, leer, creer, poseer, proveer. Estos verbos, cuando los veas, por favor, son irregulares de frente.
Con ellos no realices ningún paso, ya porque van a parecer regulares. O sea, sí van a aceptar la O. Andar se dice ando, leer se dice leo, aceptan la O. Entonces, ¿por qué son irregulares, profe? Porque ellos cambian en otros tiempos, ¿ya? Pero para ganar tiempo, recuerden, en el examen de admisión es importante ganar tiempo, entonces lo que hacemos es solamente agregar la O, donde cumple la mayoría de los verbos, donde la mayoría de los verbos muestra su irregularidad, y si vemos estos, sencillamente son irregulares, ¿ya? Que no es difícil memorizarlos. Andar y todos los verbos que terminan en dos es con una R al final, ¿no? Leer, creer, poseer, proveer, etc. Veamos si es cierto. A ver, mira tú. Almorzaste. Realicemos los pasos. Almorzaste viene de almorzar. Ya nos dio hambre. Almorzar le quito ar, le quito, me queda almorz. A esto le agrego una O que corresponde al yo. No se dice yo almorzo, ¿sí o no? Yo almorzo, no. Entonces sería yo almuerzo. Y como cambió la raíz, irregular. Vamos con el segundo. Caminé. Caminé viene de caminar. A caminar le quito ar, me queda camín. A camín le agrego una O del yo. Yo camino. Ah, la raíz se mantuvo. Regular. ¿Qué tal devolvió? Devolvió en la tercera. Devolvió viene de devolver. A devolver le quito me queda devol. A devol le agrego una O. ¿Se dice yo devolvo? Yo devolvo, no. Yo devuelvo. La raíz cambió irregular. Y por último, quiero. Ah, falta prestó. En la tercera oración hay dos verbos. Prestó. Prestó viene de prestar. A prestar le quito ar, me queda pres. A eso le agrego una O del yo. Yo presto. La raíz no cambia. Regular. También me estaba olvidando que en la segunda oración está el verbo vi. Vi viene de ver. A ver le quito me queda una V. A esa V le agrego una O del yo y no digo yo vo, sino yo veo. ¿Ya? Donde estamos notando que el sonido ha cambiado. ¿Qué significa que el sonido cambia? Significa que se aumenta sonidos, se quitan sonidos o se intercambian sonidos. Entonces sería irregular. Y en la última oración tengo el verbo quiero. Quiero viene de querer. A querer le quito me queda quer. A eso le agrego una O, pero no se dice yo quiero. Ya vimos que se dice yo quiero. Entonces la raíz ha cambiado. Entonces sería irregular. Por lo tanto, comprobemos. Dijimos, almorzaste irregular. Muy bien. Caminé regular, vi irregular. Correcto. Devolvió irregular, prestó regular. Muy bien. Y quiero irregular. Ahí está. Recomendación, por favor, sigue los pasos, ¿ya? Porque el error común es que muchos no quieren seguir tantos pasitos. Ah, profe, qué engorroso. Mejor no, lo hago al ojo. Al ojo se puede, con práctica. Yo sé que lo vas a lograr, pero al inicio no. Al inicio es mejor seguir todos los pasitos, ¿ya? Ahora, el tercer punto serían los verbos personales e impersonales. ¿A qué se llaman verbos personales? Son aquellos que pueden presentar un sujeto, ya sea tácito o expreso. Por ejemplo, hace buen ceviche. ¿Quién? Él o ella. Estos candidatos te mentirán. ¿Quiénes? Estos candidatos. Lamentablemente es así. Amaneció resfriada. ¿Quién? Él, ella, ¿no? Ella amaneció resfriada. Es honesta quien te ama. ¿Quién es honesta? Quien te ama. Entonces, ahí hay sujeto. Ya sé que el sujeto no lo estamos tratando aquí, pero también sé que tú conoces el tema. Y están los verbos impersonales. Son aquellos donde no es posible hallar un sujeto. No hay sujeto reconocible. Y algo importante, estos verbos siempre se usan en singular. A ver, observa. ¿Cómo voy a saber reconocerlos? Fácil. Vamos a buscar tipos de verbos. Vamos a buscar verbos que expresen acción atmosférica o cronológica. Por ejemplo, llovió, garuó, relampagueó, tronó, anocheció, amaneció, atardeció, nevó, etc.
Ahora, también me van a servir los verbos hacer y ser, pero siempre y cuando se usen para el tiempo atmosférico o tiempo cronológico. Por ejemplo, el verbo hacer, cuando hablas del clima, hace frío, aunque últimamente hace calor, o por ejemplo, cuando hablas del tiempo, hace días, hace años. Y el verbo ser, cuando hablas del tiempo, por ejemplo, es lunes, es febrero, es 2021 y así. Entonces, si tú ves esos verbos, son impersonales. ¿Qué otro verbo es impersonal? Por ejemplo, haber. Haber cuando es sinónimo de existir. Por ejemplo, habrá muchos ingresantes. Es más o menos como decir que existirán muchos ingresantes. Y muchas madres hubo en la avenida. Es más o menos como decir que muchas madres existieron en la avenida. Ojo, no es lo mismo, obviamente. Solo quiero que sea más o menos parecido. Entonces, si tú ves en una oración el verbo haber y más o menos equivale a existir, podemos decir que es un verbo impersonal. Y por último, también las construcciones que son típicas de anuncio que usan se, como se venden mascarillas, ¿no? O se publicará el listado mañana, ¿no? En exámenes de admisión, cuando realizan estas preguntas, lo más típico es que la clave sea el verbo haber. Eso es lo más típico, ¿ya? El verbo haber, claro, como sinónimo de existir. O, en todo caso, los verbos atmosféricos o cronológicos. La tercera forma casi no se usa en preguntas de examen de admisión, ¿ya? O sencillamente no la usa. Pero también es posible que aparezca. A ver, comprobemos si podemos reconocerlo. Mira aquí. Primera oración. Amaneció nublado por mi cerro, mira. Ah, amaneció nublado. Esto es atmosférico. Por lo tanto, es impersonal. Comprobemos. ¿Ya ves? Hubo muchos desastres. Hubo, del verbo haber. Ah, hubo es, puede ser sinónimo de existir. Veamos, existieron muchos desastres en este año. Sí, más o menos es lo mismo. Entonces, impersonal. Llovieron, ¿no? Llovieron muchos platos en tu comedor. Ya, llovieron muchos platos, debió decir ahí. Llovieron muchos platos en tu comedor. Pero los platos no llueven, pues, ¿no? No es como en la película lluvia de hamburguesas, ¿no? No llueven los platos. Aquí lo que quiere decir es que abundaron los platos, ¿no? Abundaron los platos, ¿no? Entonces aquí se está usando el verbo llover, pero con otro significado, ¿no? Además que si te has dado cuenta, está en plural. Y como te dije hace un ratito, no se pueden usar verbos impersonales en plural. Por lo tanto, sería personal. Ahí sí hay sujeto. Y en la cuarta oración, había preguntado mucho al profesor. Y nos damos cuenta, ese había ya no es igual a existir, ya no es existía preguntado mucho al profesor, no tiene sentido eso. Además que ahí tenemos una acción cuya acción es preguntar. Por lo tanto, personal. Bien, entonces recuerda, aquí solamente buscamos el tipo de verbo por la idea que transmite. Atmosférico cronológico, verbo haber sinónimo de existir, y el otro sería ya los verbos que son para anuncios o carteles, con la partícula C. Vamos a la última parte. Ahora vamos a ver esta clasificación por la forma sintáctico-semántica. Veamos. Hay verbos copulativos y verbos predicativos. Para los verbos copulativos hay también pasitos que vamos a seguir. Primero vas a buscar ciertos verbos, ya que los verbos copulativos son pocos en realidad. Vas a buscarme ser, estar, parecer, que son los únicos que se usan en examen de admisión. Más se usan ser y estar nada más. Y por si acaso también quedar, permanecer y hacer, entre otros. Luego, importante, vas a buscar al sujeto. Ya, yo sé que tú puedes, ya estás en posibilidad de buscar al sujeto. Después vas a buscar el atributo, ¿ya? ¿Cómo hallamos el atributo? Lo vamos a hallar con preguntas. Vamos a apoyarnos en preguntas. ¿Qué es el sujeto? ¿Cómo es el sujeto? ¿Cómo está el sujeto? Pero más que preguntar, yo te sugiero que entiendas la oración. O sea, una vez que hallaste el verbo y el sujeto, en lo que sobra debe haber algo que te dé la definición, la cualidad o el estado del sujeto. Déjame explicarme mejor. Observa. Tengo el verbo ser, ¿no? Es. Tengo el sujeto Eva. Y luego me dice, ¿qué es Eva? Una profesora. Eso me está definiendo a Eva.
Tengo el verbo es otra vez, sujeto Pedro, y luego dice es atento. ¿Cómo es Pedro? Atento. Esa es la cualidad de Pedro. Y Iris está resfriada. Verbo está, de estar, sujeto Iris, y luego me da el estado de Iris. O sea, ¿cómo se encuentra en ese momento Iris? Está resfriada. Así que vamos a trabajar en orden. Observa. A ver, un ratito. Ahí está. Mira, el camino está muy lejos de mi casa. El verbo es está. Sujeto el camino. Ahora, pregunta. ¿Tengo respuesta a estas dudas, a estas interrogantes? ¿Qué es el camino? ¿Cómo es el camino? ¿O cómo está el camino? No tengo esas respuestas. Tengo la respuesta ¿dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? Está lejos de mi casa. Lejos no es una definición, lejos no es una cualidad, lejos no es un estado. ¿Ya? Lejos me indica el lugar. Entonces, como no tengo un atributo, recuerdes que es imprescindible hallar un atributo, porque el copulativo tiene que hacer una unión, una cópula entre sujeto y atributo, entonces decimos que ese verbo es predicativo. No es copulativo, es predicativo. Te ofrecerán muchas cosas los candidatos. Ofrecerán. Ofrecerán no es ni siquiera uno de la lista. Predicativo inmediatamente. Tu amiga Eva fue amenazada. Aquí hay que tener cuidado. El verbo no es fue. Algunos alumnos cometen el error de decir, el verbo es fue de ser. No, el verbo es fue amenazada, perifrásico. Y cuando un verbo es perifrásico, el que importa, la parte que importa para su clasificación es la última. O sea, amenazada es lo que me importa. Y como amenazada o amenazar no es un verbo posiblemente copulativo, por lo tanto, será predicativo. Y luego, Rosa es la niña engreída de mamá. Tengo el verbo es, que viene de ser, sujeto Rosa. Y en lo que sobra, ¿hay algo que me dé definición, cualidad o estado de Rosa? Efectivamente, ¿no? Su definición. Me dice, ¿qué es Rosa? Rosa es la niña engreída de mamá. Por lo tanto, copulativo, ¿no? Y ahí estamos. ¿Lo ves? Entonces, sigue los pasitos, por favor. Cercanos ya al final. Predicativos, para no cansarte mucho. Los predicativos se dividen en dos, los transitivos y los intransitivos. Los transitivos son aquellos que presentan OD y los intransitivos los que no presentan OD. Ahora, ¿cómo lo reconozco? También vamos a ver ciertos pasitos previos, ¿ya? A ver, vamos a adelantarnos aquí. Vamos a cubrir esto para que no lo veas. A ver. Uy, ya está. Y ahora, mira aquí. Tú no viste nada. Observa. Vamos a buscar al verbo. En estas oraciones, Eva vio a ese expresidente. Vio. Vamos a hallar al sujeto. Eva. Y luego vamos a realizar dos preguntas para identificar a lo de ¿qué más verbo más sujeto? ¿O a quién más verbo más sujeto? A ver, ¿qué vio Eva? No hay respuesta. ¿A quién vio Eva? Sí, a ese expresidente. Entonces, parece ser el OD. Quiero estar requete seguro. Vamos a reemplazar ese posible OD por Lalos Lolas. ¿Cómo hago el reemplazo? Lo hago aquí, ya, aquí. Aquí debería colocarlo. A ver, Eva lo vio. Y como suena coherente, entonces correcto, ese era un OD. Y como hay un OD, esa oración o ese verbo es un verbo transitivo. Muy bien. Ahora vamos con la segunda. Estudió. ¿Quién? Rosa. Ahora, ¿qué estudió Rosa? Su boletín. Rosa lo estudió. Muy bien. Compré. ¿Quién? Tácito yo. Ahora, ¿qué compré yo? El libro azul. Yo lo compré. Perfecto. Ahora, abrazó. ¿Quién? Él. Él abrazó. ¿Qué abrazó él? A ti. ¿Ya? Que en la oración se expresa con la forma T. Entonces sería también OD. Quiero estar seguro, él lo abrazó. ¿Ya? Profe, me perdí un ratito, me perdí. Lo que pasa es que cuando ves me, yo te sugiero que lo cambies por la forma a mí. Cuando ves te, cámbialo por la forma a ti. Cuando ves se,
cámbialo por la forma a él, a ella, a ellos, a ellas. Y cuando ves nos, cámbialo por la forma a nosotros. Lo cambias, ¿ya? Entonces ahí se entiende a quién abrazó, abrazó a ti, ¿ya? Por lo tanto sería transitivos. A ver, vamos al costado a ver si nos entendimos bien. Ah, pero antes, ¿y cómo hago con un intransitivo? Observa. A ver aquí. El candidato caminó por la avenida. Caminó. ¿Quién? El candidato. Pregunta. ¿Qué caminó el candidato? ¿A quién caminó el candidato? No tiene sentido. El niño nadó en esa piscina. ¿Nadó? ¿Quién? El niño. ¿Qué nadó el niño? Nada. ¿A quién nadó el niño? Menos. Cayó desde ese cerro. ¿Quién? Algo, ¿no? Él. ¿Qué cayó él? ¿A quién cayó él? Menos, no se puede caer a alguien. Bueno, algunos dicen que sí. Y luego, no vino a clase ayer. ¿Quién? Él. ¿Qué no vino? ¿Qué no vino él? No. ¿A quién no vino él? Menos, pues, ¿no? Por lo tanto, no tienen OD y al no tener OD son intransitivos, ¿ya? Solo, por favor, sigue la recomendación. Debes preguntar incluyendo al sujeto, ¿ya? El error se comete cuando muchos preguntan pero sin sujeto. Algunos preguntan solamente ¿qué más verbo? Y entonces ahí confunden al sujeto con el OD. Observa el costadito. A ver, Pedro tocó la flor marchita de tu jardín. El verbo tocó. Sujeto, Pedro. Luego, ¿qué tocó Pedro? La flor marchita de su jardín. Entonces, transitivo. Voy a mi pueblo después del examen. Verbo voy. Sujeto, yo. ¿Qué voy yo? Nada. ¿A quién voy yo? Menos. Entonces, intransitivo. A Melissa la observé en esa casa tétrica. El verbo la observé. Sujeto, yo. ¿Qué observé yo? ¿A quién observé yo? Ah, a Melissa. Entonces, transitivo. Quiero estar seguro, recuerda. La observé. Es más, allí ya estaba el la. Durmió poco en estos días de clases virtuales. El verbo sería durmió. Sujeto, él, tácito. Ahora, ¿qué durmió él? Nada. ¿A quién durmió él? Tampoco. Intransitivo. Entonces teníamos T, I, T, I. Veamos si es cierto. Correcto, mira. Entonces, estamos bien, ¿no? Esperemos que estemos aprendiendo. Y ya para terminar, están también los llamados verbos reflexivos, recíprocos y cuasirreflejos. Estos verbos tienen la peculiaridad de que siempre usan estas partículas. Mira, se, te, me, nos, esas partículas siempre. Ahora, ¿a qué se llama verbo reflexivo? Es cuando el sujeto realiza la acción y el sujeto recibe la acción. Eva se peina. O sea, Eva realiza la acción de peinar. ¿Y a quién? A Eva misma. Tú te golpeas, ¿no? Bueno, de repente, ¿no? Puede pasar, ¿no? Un poco, estás un poco iracundo, no hay con quién desfogarse. Y tú realizas la acción y a ti mismo. Yo me baño. Entonces, yo realizo la acción y a mí mismo. Aquí es importante comprender que el sujeto realiza la acción y el sujeto recibe la acción. Eso es lo importante. En el recíproco tiene que haber mínimo dos personas para que la acción sea mutua. Entonces digo, nos apoyamos, es que yo te apoyo a ti y tú me apoyas a mí. Si digo Eva y Luz se miran, es que Eva mira a Luz y Luz mira a Eva. Entonces es algo recíproco. Y cuasi reflejo se llama a los verbos que aparentan ser reflexivos. ¿Por qué? Porque presentan estos pronombres. Los aparentan, ¿ya? Entonces, es un poco sencillo de reconocer. ¿El error cuál es? El error es cuando tú te mecanizas. Por ejemplo, ¿ya? A ver, te pongo en aprietos. Yo digo, báñate, mira, ya, báñate. Yo digo, báñate. Entonces, cuando les pregunto a los estudiantes, ¿no? A ver, báñate, ¿qué es? ¿Reflexivo, recíproco o cuasirreflejo? Cuasirreflejo, me dicen. ¿Por qué? Porque no se ha entendido la idea. Porque uno dice, ah, ya, profe, pero ahí yo y báñate, entonces yo no voy a bañarme a mí mismo, pues entonces no es reflexivo. Pero recuerda que el reflexivo no es quien habla hace la acción. El reflexivo es
El que hace la acción la realiza hacia sí mismo. Y aquí, ¿quién se va a bañar? ¿Yo o tú? ¿Tú sí o no? Yo ya no. Yo ya me bañé, ¿ya? Entonces, tú. ¿Y tú a quién? Tú a ti. Por eso es reflexivo. Entonces, el error es muy común. Es muy común cuando uno se vuelve mecánico, entonces no comprende bien. Hay que comprender. Estas oraciones tienen que comprenderse. Una más. Cuando decimos, por ejemplo, el Kevin, ¿no? Kevin y la Brittany se casan. No deberían, ¿sí o no? No hay que permitírselos. Pero bueno, entonces acá también, cuando pregunto yo a los estudiantes, ¿no? Ah, ¿este qué es? ¿Reflexivo, recíproco o casi reflejo? Recíproco, dicen, rapidísimo. Pero no es posible. Recíproco es, yo realizo una acción hacia la otra persona y viceversa. Significaría que Kevin case a Brittany y Brittany case a Kevin, lo cual no es posible a menos que ambos sean sacerdotes y igual aún sería algo extraño, ¿no? Entonces, no. Aquí más bien alguien los casa, un sacerdote los casa. Entonces hay que tener cuidado. No hay que dejarse llevar por las apariencias. Recuerda, las apariencias engañan. Así que hay que comprender estas oraciones, hay que comprender esos verbos, ¿ya? Muy bien, entonces ya con eso estaríamos terminando esta pequeña sesión sobre el verbo accidentes y su clasificación. Esperamos que te haya sido de utilidad para tu preparación preuniversitaria, ¿ya? Conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos.